Bienvenidos nuevamente, estimados rinocerontes. En la presente clase vamos a continuar estudiando el tema de funciones y vamos a ver ahora cómo graficar una función. Entonces, vámonos directo al grano. Vamos a ver ahora el procedimiento para graficar funciones. El primer paso, lo que vas a hacer es encontrar el dominio de la función, que ya sabes cómo hacerlo para diferentes tipos de funciones. El segundo paso, encontrar el rango de la función. Siempre que sea posible, obviamente, ¿no? En algunos casos hemos visto que puede ser un poco más moroso y complicado encontrar el rango de la función. Entonces, en esos casos, con que encontremos el dominio va a ser suficiente para que podamos después armar la tabla de valores y saber qué valores podemos otorgarle a la variable independiente x. Muy bien. Luego, el tercer paso sería hallar asíntotas verticales. El cuarto paso, hallar asíntotas horizontales. El quinto paso, que no vas a hacerlo siempre, por eso está con otro color, solamente se lo hace en algunos casos específicos, que sería hallar las asíntotas oblicuas. Esto lo hace solo cuando el grado del numerador es mayor por una unidad al grado del denominador. Después, el sexto paso sería encontrar las intersecciones con los ejes. Para encontrar las intersecciones con el eje x, hacemos que y sea igual a 0 y despejamos a la variable x o encontramos los valores que resuelven la ecuación para determinar dónde corta la gráfica al eje x. Y para encontrar las intersecciones con el eje y, hacemos que x sea igual a 0 y calculamos los valores de y que hacen 0 a la ecuación para determinar los valores donde la gráfica corta al eje y. Posteriormente, el séptimo paso sería encontrar las simetrías con los ejes. Para determinar si la gráfica es simétrica con respecto al eje x, tenemos que cambiar la y por menos y si obtenemos una ecuación equivalente, entonces decimos que la gráfica es simétrica con respecto al eje x. Y para determinar si la gráfica es simétrica con respecto al eje y, tenemos que cambiar la x por menos x y si obtenemos una ecuación equivalente, entonces decimos que la gráfica es simétrica con respecto al eje y. Y finalmente, para determinar si la gráfica es simétrica con respecto al origen, tenemos que hacer ambos cambios de forma simultánea, es decir, cambiamos x por menos x y por menos y si obtenemos una ecuación equivalente o igual a la original, entonces decimos que la gráfica es simétrica con respecto al origen. Y finalmente, para terminar, armamos nuestra tabla de valores y graficamos la función. Muy bien, entonces, para que todo esto quede mucho más claro, vamos a resolver el siguiente ejercicio a continuación. El enunciado nos dice graficar la siguiente función, y la función es y igual a x al cuadrado dividido entre x al cuadrado menos 4. Esta, como ya conoces, es una función racional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de la función. Y puesto que es una función racional, sabemos que no podemos generar división entre 0. Por lo tanto, tenemos que excluir del dominio de la función a los valores que hacen 0 al denominador. Para encontrar estos valores tenemos que igualar a 0 el denominador y bueno, igualándolo a 0, en este caso ya lo tengo aquí factorizado, el denominador que sería x más 2 multiplicado por x menos 2 igual a 0, de donde obtengo estos dos valores que son x menos 2 y x igual a 2, que son los valores que hacen 0 al denominador. Por lo tanto, estos dos valores deben ser excluidos del dominio de la función. Entonces, aquí tengo el dominio de la función, serían todas las x que pertenecen a los reales, pero excluyendo a los valores menos 2 y 2. Muy bien. Después, como segundo paso, vamos a encontrar el rango de la función. Y para encontrar el rango de esta función, lo que vamos a hacer es despejar la x y vamos a analizar las restricciones para y. Entonces, procedemos a despejar la x. Este denominador pasa a multiplicar al miembro izquierdo, ¿sí? Y como siguiente paso, aplicamos la propiedad distributiva y este x al cuadrado pasa a restar al miembro izquierdo, de modo que nos queda y multiplicado por x al cuadrado menos 4y menos x al cuadrado igual a 0. Hacemos esto para poder agrupar las x, entonces voy a factorizar x al cuadrado, que sería un factor en común entre estos dos términos, y me queda x al cuadrado multiplicado por y menos 1, y este menos 4y se pasa a sumar al miembro derecho, eso está por aquí, y finalmente, bueno, este factor pasa a dividir al miembro derecho, que sería y menos 1, pasa a dividir,
sacamos la raíz cuadrada y tenemos ya la x despejada. Entonces, x sería igual a la raíz cuadrada de 4y dividido entre y menos 1. Y una vez hecho este despeje, entonces tenemos que analizar cuáles son las restricciones para la variable y. Entonces, como tenemos una raíz cuadrada, sabemos que la cantidad que se encuentra dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0 para que la raíz exista. Entonces, escribimos la condición de que 4y dividido entre y menos 1 sea mayor o igual que 0. Y resolviendo esta inecuación, vamos a encontrar el rango de la función. Entonces, en esta inecuación tenemos dos valores críticos. El primer valor crítico sería igualando el primer factor, que sería este del numerador, a 0, y obtenemos que y sería igual a 0. Y el segundo valor crítico lo obtendríamos igualando este factor del denominador, también a 0, sería y menos 1 igual a 0, despejamos la y tenemos y igual a 1. Entonces, ubicamos estos dos valores críticos en la recta real, y igual a 0 y y igual a 1, muy bien. El 0 lo tengo pintado puesto que es un valor del numerador, y como tenemos la opción de que sea mayor o igual, este valor crítico también va a ser parte de la solución. Y el 1 lo colocamos como huevito abierto, puesto que no es parte de la solución por estar en el denominador. Muy bien. Entonces, finalmente, como tenemos aquí tres diferentes intervalos, de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 al infinito, vamos a probar con algún valor cualquiera de los tres intervalos. Entonces, yo estoy probando con y igual a 10, que pertenece a este tercer intervalo. Entonces, reemplazo y igual a 10 en la inecuación original que tengo acá. Sería 4 por 10, eso es positivo. Simplemente voy a analizar los signos. Dividido entre 10 menos 1, que también es positivo. Entonces tenemos más entre más, que eso va a ser más, mayor o igual que 0. Y esto es verdadero, puesto que los números positivos son mayores que 0. Entonces, como el 10 es verdadero, el intervalo que contiene a 10 va a ser parte de la solución. Y aplicando la regla de alternabilidad, el intervalo adyacente va a ser falso y el adyacente va a ser verdadero. Y de aquí tenemos ya el rango de la función. Entonces, el rango de la función son todos los valores de y que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta 0, en unión con el intervalo que va desde 1 hasta el infinito. Muy bien, ahora como siguiente paso vamos a encontrar las asíntotas verticales. ¿Cómo encontramos las asíntotas verticales? Bueno, simplemente tenemos que igualar también a 0 el denominador cuando la y está despejada, como la tenemos aquí. Entonces, este paso ya lo hicimos al encontrar el dominio de la función también. Entonces, igualando a 0 el denominador, obteníamos estos dos valores que hacían 0 a ese denominador, que serían x igual a menos 2 y x igual a 2. Por lo tanto, tenemos dos asíntotas verticales en estos valores, en menos 2 y en 2. Muy bien. El siguiente paso sería encontrar las asíntotas horizontales. Y para encontrar estas asíntotas horizontales, lo que tenemos que hacer es despejar la x, que ya lo hicimos, eso está por aquí. Y también tenemos que igualar a 0 el denominador. Entonces, igualamos a 0 este denominador, ¿sí? Que sería la raíz de y menos 1. Simplemente colocamos y menos 1 igual a 0 y despejamos la y de esta ecuación y obtenemos que y igual a 1 sería la asíntota horizontal. Muy bien. Y de este modo encontramos las asíntotas verticales y horizontales. Después, como quinto paso, tenemos que encontrar las intersecciones con los ejes. Y como hemos indicado en las anteriores diapositivas, para encontrar la intersección con el eje y, hacemos que x sea igual a 0. Entonces, en la función, en el lugar de la x colocamos un 0 para simplemente calcular el valor de y. Entonces, colocamos aquí 0 al cuadrado dividido entre 0 al cuadrado menos 4. Y calculando este valor, obtenemos obviamente 0 entre menos 4 es 0. Entonces, la curva, la gráfica, corta al eje y en el valor y igual a 0. Muy bien. Y para encontrar las intersecciones con el eje x, hacemos y igual a 0. Entonces, voy a reemplazar y igual a 0 en la forma donde teníamos la x despejada. Entonces, yo reemplazo en el lugar de la y, le pongo 0 y tengo la raíz cuadrada de 4 por 0 dividido entre 0 menos 1. Y también me queda 0 entre menos 1 y la raíz de 0 también es 0. Entonces, la gráfica corta también al eje x en x igual a 0. Y podemos ver aquí que, bueno, la gráfica va a cortar en este caso
justamente en el punto del origen, ¿no? En 0,0. Después, el siguiente paso sería encontrar las simetrías. Muy bien, y para ver si existe simetría con el eje Y, vamos a cambiar la x por menos x. Entonces, hacemos este procedimiento. Tenemos aquí la función, y ahora en el lugar de la x vamos a cambiarla por menos x. Entonces aquí le pongo menos x al cuadrado dividido entre, en lugar de la x le pongo menos x al cuadrado menos 4, y como menos x al cuadrado es igual a más x al cuadrado, entonces obtengo esta ecuación equivalente. Como esta ecuación que obtenemos es igual a la original, entonces podemos concluir que la gráfica sí tiene simetría con respecto al eje Y, siempre que este resultado sea idéntico o equivalente al original, entonces la gráfica sí tiene simetría. Muy bien, en este caso con respecto al eje Y, porque hemos cambiado la x por menos x. Y después encontramos la simetría o determinamos si existe simetría con el eje X, con respecto al eje X. Y para esto cambiamos la Y por menos Y. Entonces, haciendo este procedimiento, teníamos aquí la función original, cambiamos la Y por menos y obtengo a esta otra ecuación. Y claramente las dos ecuaciones no son iguales, no son equivalentes, puesto que en este lado tenemos el signo negativo. Entonces, como no son equivalentes, podemos concluir que la gráfica de la función no tiene simetría con respecto al eje X. Muy bien. Y bueno, como la gráfica sabemos que es simétrica con respecto al eje Y no con respecto al eje X, entonces también podemos concluir que la gráfica no es simétrica con respecto al origen. Muy bien, entonces para terminar vamos a graficar la función y vamos a armar nuestra tabla de valores. Pero antes voy a colocar en mi plano cartesiano estas características que ya hemos encontrado de la función. Por ejemplo, sabemos que la función tiene dos asíntotas verticales en menos 2 y 2. Entonces, colocamos ambas asíntotas verticales y también sabemos que la gráfica tiene una asíntota horizontal en y igual a 1. Entonces también colocamos esa asíntota horizontal. Muy bien, sabemos que la gráfica no va a tocar estas asíntotas. Sabemos que una asíntota es una línea que la gráfica nunca va a llegar a tocar, ¿no es cierto? Entonces, también sabemos que la gráfica tiene intersecciones con los ejes en x igual a 0 y en y igual a 0. Por lo tanto, la curva va a cortar a los ejes solamente en este punto que sería del origen en 0,0. Entonces, ya más o menos con estos datos podemos imaginarnos por dónde más o menos va la gráfica, ¿no es cierto? Como no van a haber más intersecciones con los ejes, entonces ya puedes imaginarte que por este lado izquierdo la gráfica se va a ir por esta parte superior, va a estar por encima de la asíntota y igual a 1, ¿sí? Y después por esta parte va a estar aquí por debajo de la asíntota y igual a 1, puesto que al eje y solamente corta en y igual a 0, entonces va a ir por aquí más o menos la curva, y por la parte de la derecha, a la derecha de la segunda asíntota vertical, te puedes imaginar que la gráfica va a estar por aquí encima, puesto que no van a haber más intersecciones con el eje X, ¿no es cierto? Muy bien, entonces simplemente nos queda ahora armar nuestra tabla de valores para hacer la gráfica. Muy bien, entonces para armar nuestra tabla de valores vamos a hacer uso de nuestra calculadora Casio FX570. También te recuerdo que tenemos un video en el cual te enseño a armar tablas de valores de forma rápida con la calculadora. Entonces aquí le ponemos Setup y vamos a elegir la opción número 7 que me dice Table para armar una tabla de valores. Y aquí vamos a escribir la función. En este caso la función es x al cuadrado. Entonces colocamos la x con este alfa x para colocar la variable x. Esto está dividido entre x al cuadrado menos 4. Otra vez colocamos x al cuadrado y aquí le ponemos menos 4 y tenemos ahí la función que queremos graficar, bueno, que queremos en todo caso tabular en la calculadora. Entonces le ponemos igual. Aquí me pregunta si quiero colocarle una segunda función, si quisiera tabular una segunda función, pero en este caso no quiero, entonces simplemente le pongo igual. Y me pregunta en qué valor quieres iniciar tu tabla. Entonces voy a ponerle como primer valor, como valor inicial, el menos 6 para las abscisas. Muy bien. Para graficar desde menos 6 hasta 6, digamos, por lo menos. Entonces le ponemos, vamos a empezar en menos 6. Perfecto. Me pregunta end, ¿en qué valor vamos a terminar? Entonces yo quiero terminar en 6, ¿sí? Y me pregunta step, entonces en intervalos de cada cuánto voy a calcularte valores.
entonces yo le pongo en intervalos de 0.5, ¿no? Mientras más pequeño sea este step, obviamente voy a obtener más puntos para graficar, ¿no? Entonces voy a colocarle 0.5 y, uy, no tiene memoria suficiente, entonces mejor volvemos atrás, le ponemos igual, igual, y que sea, bueno, que sea entonces mejor desde menos 6 hasta 6, en intervalos de mejor 1 en 1, ¿sí? Y ahí le alcanza la memoria, muy bien. Y tenemos, por ejemplo, para la abscisa x igual a menos 6, la función vale 1.125. Entonces podemos ubicarlo aquí el punto, ¿sí? 1.125. Cuando la x vale menos 5, la función f de x vale 1.2 aproximadamente, como que va subiendo un poquito, ¿no? Cuando la x vale menos 4, la y vale 1.33, vamos subiendo un poquito y vamos colocando así los puntos. Después aquí voy bajando en mi tabla de valores. Cuando x vale menos 3, la y vale 1,8. Cuando x vale menos 2, aquí me aparece error en la calculadora. Aquí tenemos la asíntota vertical. Después, cuando x es igual a menos 1, la gráfica se va aquí por la parte negativa, vale menos 0.33 la ordenada. Cuando x vale 0, y vale 0, que es justamente el punto de intersección que hemos encontrado, 0,0. Y vamos colocando de este modo todos los puntos de la tabla, ¿no? Si quieres, puedes hacer esto varias veces para que tengas varios puntos. Podrías, por ejemplo, colocar primero, tabular solamente desde el menos 6 hasta el menos 2 en intervalos de 0.5 o 0.4 para que tengas una buena cantidad de puntos para unirlos, ¿no? Pero en este caso he encontrado, digamos, puntos suficientes para graficar y tenemos la siguiente gráfica, ¿no? Por el lado izquierdo tengo esta gráfica uniendo los puntos, por el lado del centro tenemos esta gráfica y por el lado de la derecha tenemos esta gráfica y podemos apreciar que la gráfica de la función en total es simétrica con respecto al eje Y.